Como todo el mundo sabe, Ernesto, nosotros hace algunos días, ya casi 2 meses, el presidente en una cadena nacional lanzó 11 medidas contra la inflación. Dentro de esas 11 primeras medidas, 2 de ellas estaban directamente relacionadas con el precio de los combustibles. Uno era la suspensión del Cotrans y otra era la suspensión del FEFE, o lo que conocemos como impuesto de guerra. Sí. Ambos impuestos a la gasolina y que estaban siendo cargados al precio de los combustibles. Entonces, en ese momento, el presidente gira la instrucción de que se suspendan ambas contribuciones y de manera posterior lanzamos una iniciativa en la que fijamos los precios de los combustibles hasta el 31 de mayo de este año. Entonces, las 3 iniciativas estaban por vencer, tanto la fijación de precios, que es básicamente un subsidio a las distribuidoras que se absorbe a través de una acreditación de impuestos, es decir, ellos al final del mes pueden acreditarlo contra sus impuestos y de esa forma pues se mantienen los precios fijos. En el caso pues del diésel 4.14 para las 3 zonas, ese es el precio que hemos fijado, que fue el último que digamos que se mantuvo en los márgenes normales. Después hubo varias variaciones por el tema de la guerra en Ucrania y con también otros fenómenos que se han dado también en Europa y en el Medio Oeste que han hecho que el precio de los combustibles vaya subiendo día a día. Y además de eso, todos sabemos cuál es el fenómeno que existe en este momento en la economía estadounidense, una inflación nunca antes vista en Estados Unidos y que ha golpeado fuertemente a todas las economías, pues el dólar es un medio de pago internacional y muchos países pues que estamos insertos en la economía global también nos vemos afectados por esa inflación de la economía estadounidense y mucho más la economía salvadoreña, ¿no? Que es una economía dolarizada. Entonces, ante estos factores, o estos últimos factores, pues el presidente ha pedido, o pidió el día de ayer, que presentáramos la iniciativa para prorrogar los 3 decretos. Hemos prorrogado los 3 decretos, es decir, los precios de los combustibles se van a mantener a los precios actuales y a los que habíamos fijado hasta el 31 de agosto de este mismo año. Luego de llegada de esa fecha tendremos que evaluar cómo continúa la crisis. Nosotros hemos sido muy claros desde el gobierno, es una situación que nosotros no quisiéramos tener. Claro. Es un fenómeno que es un problema que no es de país. No es de país, no lo ha causado nadie, ningún actor de nuestra economía. Y tampoco lo ha causado el gobierno. Pero es responsabilidad del gobierno dar una solución también a la población. Lo importante de esto, Ernesto, es que al fijar el precio de los combustibles, estamos reduciendo el margen de incremento en los precios finales de los productos. Sí. Es decir, el transporte colectivo de pasajeros no puede incrementar tarifas porque los precios continúan al mismo valor. Las señoras que venden en los mercados no deberían incrementar los precios por fletes de combustibles. Hay que recordar una cosa, este país básicamente, Ernesto, consume produce solo un 20% de todo lo que consume, es decir, un 80% de los productos que se consumen en nuestra economía vienen de fuera del país, es decir, que están siendo impactados por los precios internacionales del petróleo. O sea, no solo es un incremento en los combustibles y también en la cadena de suministros, porque se ha incrementado, pero los productos que vienen de fuera ya vienen con un incremento de precios. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de disminuir en las herramientas que nosotros tenemos, pero hay una afectación de la cadena global de suministros, no desde ahora, sino desde que llegó COVID-19. Es una de las cosas que nos afectó mucho la cadena de suministros y esto hizo incrementar el precio de algunos productos. Lo importante de esto es que nosotros, tal como lo están viendo en pantalla, nos mantenemos como el país con la gasolina o con el combustible más barato de toda la región. En ese momento los precios de la región centroamericana estaban un poco más bajos, ahora han incrementado en algunos de los países,
Porque uno, los fenómenos en la economía global continúan. Dos, hay algunos países que no han tomado medidas. Recientemente en Honduras, hace un par de días, vimos cómo algunos transportistas de carga se fueron a una protesta. Hicieron una protesta. Están presionando a los gobiernos para que tomen las mismas medidas de acá. Yo lo estaba viendo a través de unos legisladores. Perú ha tenido protestas también. En el caso de Honduras, ¿no? En el caso de Honduras y en toda la región centroamericana, la mayoría de, digamos, de la población siempre vean lo que está haciendo El Salvador. Hagan lo que está haciendo El Salvador. Quieren cargar... Y elogiaban la medida que se había tomado precisamente con este gobierno. Lo estoy diciendo porque así fue, como lo dijo la directora de Coexport y también el asesor Fernando que estuvo con nosotros. De hecho, se nos decía en su momento, ¿verdad? Que ese era uno de los riesgos, que era digamos, de subsidiar a la cadena, digamos, de la región centroamericana, por lo menos. Bueno, pero si aquí final, pasan, pues... Al final... También les decía, sí, bueno, es probable que ellos tomen parte del subsidio, pero también es un ingreso a nuestra economía que no teníamos, porque en vez de cargar combustible en sus países de origen, pues tampoco es que carguen demasiado. Y la modalidad así es, si yo voy por Nicaragua, yo tengo que poner gasolina para llegar a Costa Rica, ¿no? Es lógico. Tal cual. Entonces, creo que también es una forma también de dinamizar nuestra economía, ¿no? Y de que los demás países de la región centroamericana también se interesen en lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, a pedido de El Salvador también se abrieron algunas operaciones en el BESIE para apoyar a los países, porque en muchos de los casos hay algunos países que no tenemos todas las herramientas que quisiéramos. Entonces, eso ha sido lo que presentamos el día de ayer, Ernesto. Esto se aprobó, ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa. Quiero felicitar a todos los diputados que aprobaron tanto el régimen de sección también como estas iniciativas que son para proteger la vida y el bolsillo de los salvadoreños. Así que a partir de esta fecha hasta el 31 de agosto los precios continúan con los mismos que hemos tenido. Fíjate que ayer que estábamos en la presentación del documento, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decía algo que parece pues muy simple, pero que es cierto. Al final nosotros vamos a invertir alrededor de 20 millones mensuales en esta nueva iniciativa. Es dinero de los contribuyentes, pero que por fin está regresando a los contribuyentes. Es un sacrificio fiscal que nosotros tenemos que hacer. Vamos a tener que seguir combatiendo la evasión fiscal, vamos a tener que mejorar nuestros procesos de recaudación, vamos a tener que buscar algún ajuste dentro de nuestro mismo presupuesto para poder abordar este sacrificio fiscal. Pero, como lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa el día de ayer, los impuestos por fin están regresando a quien debieron llegar siempre, que es a los contribuyentes. Porque con esto lo que estamos haciendo es protegiendo el bolsillo de las personas, de nuestros ciudadanos. Entonces, el movimiento que hemos hecho es un movimiento para que dentro de algunos meses no nos cueste el triple. Porque si no invertimos en este momento, vamos a tener paros de nuestros transportistas porque no van a poder seguir. Y un disparo más de precios. Eso va a hacer que se disparen los precios, se rompe la cadena de suministros nuevamente y los salvadoreños van a continuar o van a pagar más por los productos finales. Entonces, Ernesto, al final son 60 millones, digamos, por los 3 meses, eso es el costo estimado que nosotros tendríamos. Todavía no sabemos si va a existir una variación hacia la baja en los precios de los combustibles en los próximos 3 meses. Ojalá que así sea. Nosotros quisiéramos que así fuera. Yo soy el principal preocupado por las finanzas públicas de nuestro país. Me hubiera gustado no recibir un país con un 70% de endeudamiento del PIB, que nosotros hemos tenido que gestionarlo incluso en una emergencia sin precedentes, pues en la época moderna a nivel global. Luego, con una crisis inflacionaria, también a la cual se le adiciona una crisis por una guerra que dispara los precios de los commodities, sobre todo el petróleo, y hace que los mercados bursátiles también sientan, digamos, la afectación por los precios del petróleo. Pero nosotros tenemos que decidir si intervenimos o no en la economía. Si no intervenimos, va a ser mucho más caro de lo que realmente podemos pagar, y al final, si no es para que los impuestos regresen a los contribuyentes, entonces ¿para qué existen los tributos? Se supone que con eso nosotros financiamos obras y financiamos programas que son de beneficio general para la población. En este caso, no solo se benefician quienes cargan combustible,
se beneficia toda la cadena de suministros y impactando directamente al consumidor final. Una cosa importante es que nosotros llevamos, digamos, el beneficio no solo a los beneficiarios o aquellos que cargan combustible, también lo hemos llevado a aquellos usuarios industriales, ¿no? Porque hay compañías que necesitan combustible para que su maquinaria produzca, ¿no? Y esto también se suma al precio del producto final. Entonces también trasladamos no solo a las estaciones de servicio de gasolina el beneficio de este subsidio para estabilización de los precios de combustible, sino que también se amplió a los usuarios industriales para que no incrementen los precios. A la vez estamos con un amplio operativo de verificación de precios a nivel nacional. En el caso del estado de excepción o el régimen de excepción, Ernesto, hay que ser muy sinceros. Cuando el gobierno, digamos, hace una compra, el gobierno también paga IVA. Al final ese efecto en caja es cero. ¿Por qué? Porque si yo eximo que las compras que realice el gobierno estén libres de impuestos, entonces lo que voy a hacer es que el Estado va a pagar menos. Al final es dinero que te iba a entrar por una vía, ¿no? Pero que al final también la ibas a pagar. Entonces es un efecto cero. Y esto lo que hace es que reduce los presupuestos que tienen las instituciones gubernamentales. Y sobre todo nosotros aplicamos este tipo de medidas cuando son programas que realmente llevan un beneficio bastante grande a la población. Lo hemos hecho con las computadoras y lo hemos hecho también con los regímenes de seguridad, en este caso el estado de excepción. ¿Por qué? Porque nuestra PNC, nuestra Fuerza Armada, si quiere combatir la criminalidad, también necesita recursos. Yo estaba viendo cómo algunos criticaban, o algunos miembros de la oposición estaban criticando que destináramos 10 millones para la compra de tecnología en la Fiscalía General de la República. Y eso no fue lo que siempre se quiso, pues, que la Fiscalía contara con mejor tecnología. Yo he escuchado a algunos diputados que han dicho, no, es que lo que hay que hacer es contratar más fiscales. ¿Y cuándo nos se reorientaron 14 o 20 millones para el tema de las intervenciones telefónicas? Son 10 millones para el tema de las intervenciones telefónicas, y si de verdad, si alguien no está a favor de que intervengamos las comunicaciones de los criminales, bueno, no sé en qué pasos anda, Ernesto, o por qué se preocupa. Alguien que no tiene nada que ver con la criminalidad en este país, ¿y por qué te van a intervenir las comunicaciones? Es un derecho, y los derechos están salvaguardados también en nuestra Constitución, el derecho a la privacidad. Entonces, no hay nada de qué o por qué oponerse a este tipo de compras, porque son necesarias. ¿Hace cuánto necesitamos que nuestro país cuente con mecanismos de investigación ágiles y que minimicen el margen de maniobra o el margen de error que tienen los procedimientos fiscales o los procedimientos policiales? Entonces, y una forma de minimizar esos márgenes de errores es introduciendo tecnología a todas las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué nosotros hacemos este tipo de refuerzos? Porque al final tienen un retorno en nuestra economía. La criminalidad o los hechos de violencia a nuestro país le cuestan alrededor de entre un 16 y un 20% del PIB, es decir, casi 6.000 millones de dólares al año. Eso nos cuesta. Si nosotros recuperáramos de esos 6.000 millones y si los pudiéramos introducir a nuestra economía formal, ¿no? Con solo que recuperáramos el impuesto sobre la renta de esos 6.000 millones, tendríamos alrededor de 1.800 millones. De verdad, lo que va para 10 millones que vamos a gastar en un software, el beneficio que nosotros vamos a tener es altísimo. Darle municiones, darle implementos a nuestros policías y a nuestros soldados para que combatan la criminalidad es sumamente rentable para la economía de nuestro país. Y además, eso por el lado económico, pero además de eso, estamos protegiendo la vida de los salvadoreños. Entonces, ¿de dónde salen estos incrementos presupuestarios que hemos hecho algunas instituciones? Bueno, tuvimos una buena recaudación hoy en abril, justamente, ¿no? Según estaba viendo ahí un cuadro, ¿no? Para producción. Tal vez si nos lo pueden poner en pantalla nuevamente. De hecho, esos son, digamos, los números que nosotros habíamos proyectados, 6.300. Sí, esos son los proyectados.
para todo el año. Hasta el momento hemos recolectado más de 350 millones adicionales a los que nosotros mismos habíamos planificado. Okay. Y la misma cifra casi es la que tenemos. De acá salimos para la Fiscalía General de la República, continuar con los bebés de evasores. Hay un caso importante que es más de 15 millones los que vamos a presentar en un solo caso del plan anticontrabando. Daremos los detalles junto a nuestra directora de aduanas en la Fiscalía General de la República, pero lo que te quería mencionar es de dónde salen estos incrementos presupuestarios para las instituciones. Pues de esa mejora en la recaudación. ¿Qué factores han mejorado la recaudación? Un plan antievasión fuerte en este país, Ernesto. Nunca habíamos visto un plan antievasión, y lo digo con mucho orgullo, no porque yo sea quien haga el plan antievasión, sino que hay todo un equipo de trabajo detrás de nosotros que trabaja día a día para ir y buscar a esas personas que han estado saqueando los fondos de los salvadoreños. Y además de eso, las obras se están viendo. Los mismos contribuyentes nos dicen: ahora yo pago mis impuestos con mucha más, rapidez, porque estoy viendo que están invirtiendo en educación. Las computadoras las hemos continuado dando, ya vamos a terminar de entregar las computadoras y iPads a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país. Además de eso, también continuamos invirtiendo en infraestructura. Hace poco lanzamos la primera piedra del paso a desnivel en Opico, que se va a conectar con el Claudia Lars. Además se va a unir al viaducto de los Chorros, el Gerardo Barrios. Necesidad y urgencia eso. Muchísimas necesidades. Estamos terminando el redondel Utila también. Una vez nosotros lleguemos a un acuerdo, lo vamos a anunciar. Se ha alargado esta negociación, o así son. La mayoría de negociaciones son así. Ahora bien, tú si quieres, puedes hacer, por ejemplo, en Costa Rica. Se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero incluía un incremento en los impuestos. ¿Qué es lo que pasó? Costa Rica nunca había tenido protestas, y tenía protestas en plena pandemia. Por esa misma razón, por el acuerdo con el Fondo. Y al final todavía no se ha perfeccionado, porque llegaron a un acuerdo de personal, pero no hay una ratificación del Congreso. Entonces, al final, si no tiene ratificación del Congreso, de nada sirve que tú negocies todo lo que quieras, porque no vas a poder implementar. Entonces, lo mejor en este tipo de procesos, Ernesto, es llevarlo de manera sobria, negociar las condiciones en las que uno sí de verdad va a entrar y que va a cumplir, ¿no? Y de manera posterior, pues, llegar y firmar el acuerdo. Cuando tengamos el acuerdo terminado, lo vamos a anunciar. Y como dije, no hay ninguna probabilidad, y de verdad lo digo, no estamos pensando en caer en impago como algunos profetas del caos siempre lo anuncian. ¿Qué no vamos a poder pagar el bono 2023? Y a veces a mí me da un poco de risa, ¿verdad? Porque yo digo 800 millones, o sea, pareciera que 800 millones... es mucho dinero, pero cuando tú lo contextualizas en el presupuesto general de un país, de verdad, 800 millones es bastante poco. ¿Y vamos a poder pagar esos 800 en enero? ¿Se van a poder? Que sí. Pues en enero vencen, ¿verdad? En enero vencen, al igual que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Compromiso. Y sobre todo, Ernesto, si cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestros socios, en los peores momentos de la pandemia, ¿por qué no lo haremos ahora que ya nos estamos recuperando? Crecimos a ritmo de 10.3, tuvimos inversión privada récord, tuvimos exportaciones récord, tuvimos incremento en el turismo de un 30%, un incremento sustancial. Estamos invirtiendo en educación, estamos ahora atacando la criminalidad. O sea, de verdad, Ernesto, el fenómeno que vive nuestro país es un punto de inflexión, no solo en la historia salvadoreña, es un punto de inflexión en el estilo de gestión pública de la región. Ministro, a propósito, existe una preocupación latente y a lo mejor válida, como usted lo hemos abordado anteriormente, y es que hay mucha inquietudes y temor de que, obviamente, a raíz de toda esta falta de negociaciones que hacen por concretizar un acuerdo con el fondo, el gobierno al final, al no tener dinero, lo que va a recurrir es a tomar el dinero de las pensiones. ¿Podría asegurarle a la población nuevamente, porque la vez pasada lo abordamos, que no será así? Mira, en absoluto. La gente a veces cree que algunos
algunas mentiras de algunos, como dije, a los que yo llamo profetas del caos. Esta gente siempre está diciendo que el país va mal, que el país se está enrumbando hacia una diatriba sin salida, cuando ellos han administrado, han hecho todo mal. Y ahora son ellos los que vienen a criticar cuando el país se está enrumbando. Entonces, la verdad, cuando algunos dicen el gobierno no tiene dinero, ¿y cómo estamos haciendo para financiar todas las obras, pues? ¿Y cómo estamos haciendo para seguir entregando computadoras a nuestros niños? ¿Cómo estamos haciendo para mantener a nuestros hospitales? ¿Cómo estamos haciendo para continuar con toda la obra pública que estamos anunciando? Estamos mejorando la recaudación. Estamos mejorando también nuestras negociaciones. Por ejemplo, si le vamos a creer a Fusades, ¿no?, que son los que siempre salen a decir, a Rafael Lemus, por favor, si Rafael Lemus era hasta candidato a diputado de Arena, fue asesor de Arena en la Comisión de Hacienda, lo podías ver incluso hay videos en mis discusiones cuando estaba la legislatura anterior, donde Rafael Lemus aparece, y son los economistas, al igual, y lo digo con mucho respeto, yo a Rafa lo conozco, pues, también conozco a Luis Membreño, pero ¿quién no ha sabido que Luis Membreño ha sido asesor de los gobiernos de Arena? Y ¿quién no ha sabido que este señor economista, que también fue parte de los gobiernos del FMLN, Villalona, si no mal recuerdo, César Villalona, fueron parte de los mismos gobiernos? ¿Quién no sabe que Fusades era el think tank diseñado por los gobiernos de Arena para validar todos sus planes de gobierno? ¿A dónde nos llevaron los planes de gobierno? El gobierno no va a agarrar fondos de pensiones para cubrir su necesidad. En absoluto, no se está pensando en eso. Estamos pensando en combatir a los evasores. Si alguien, tú recuerdas cuando Fusades, por ejemplo, sacó un comunicado cuando nosotros lanzamos el plan antievasión. Ahora todos aplauden la recaudación. Ahora todos nos dicen, miren, han mejorado mucho la recaudación, ¿verdad? Eso sí hay que reconocérselos a la gente que está tomando decisiones, que ha mejorado la recaudación. Pero cuando salimos a dar nuestros primeros pasos, Ernesto, ellos hicieron lo mismo que saben hacer: criticar y decir que íbamos mal, que íbamos a atacar la inversión privada, que ya no iba a venir inversión al país, que los empresarios ahora iban a ser perseguidos, pero nada de eso sucedió, y lo mismo va a pasar con todas las otras mentiras que ellos inventan.